Bienvenidos a una edición más de Asia, Lejano Oriente. Hemos realizado durante estos años muchos programas que trataban de diferentes aspectos de la cultura china, pero esta vez quisimos ir un poco más allá de las manifestaciones más visibles para conocer la personalidad de los chinos, cómo es su forma de pensar, cuánto de lo que nos llega es un mito y cuánto es real. En busca de estas respuestas, fuimos a ver a Alejandra Conconi, directora de Sinosur, coordinadora del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata y profesora adjunta de la Universidad del Salvador. Lo que más nos interesó de Alejandra era su conocimiento fruto de haber vivido y estudiado en China. Sus conocimientos la llevan a asesorar empresas argentinas sobre etiqueta y otros asuntos que hacen a sus negocios. Alejandra habló largamente, dejando puntos importantes para conocer cómo son los ciudadanos de la nueva potencia mundial, y quiero aclarar este punto. China ha sido la productora de 1/3 de la riqueza mundial durante la mayor parte de la historia, como bien nos cuenta Alejandra en una parte de la entrevista. Solo la corta memoria occidental considera a China como una nueva potencia. Apenas se tomó un respiro durante 3 siglos de decadencia, un escaso tiempo para quien tiene largos 5000 años de historia. Nada mejor que vean por ustedes mismos lo interesante que fue esta nota. Y en el momento en el que estamos ahora, que ya hay cierta experiencia de la relación bilateral entre China y Argentina, ya comienza a haber un reconocimiento por parte de instituciones, de empresas y distintas asociaciones de cómo toda la cultura china realmente atraviesa toda la manera de relacionarnos con ellos, y cómo es realmente vital, es esencial comprender cómo los chinos piensan a la hora de hacer negocios, pero también dentro de las empresas, cómo los chinos piensan las jerarquías, los recursos humanos, qué es un plan de carrera, cómo piensan al propio recurso humano, ya que varios de los fenómenos que está viviendo en la actualidad en Argentina es, por un lado, empresas que son compradas por chinos, empresas que son adquiridas, empresas adquiridas en porcentajes entre argentinos y chinos, pero en cualquier tipo de estas empresas, como también empresas argentinas que van a exportar, todas tienen en común que van a tener equipos de trabajo mixtos de ambas culturas, de origen chino y propios de Argentina, también pudiendo haber extranjeros. Dentro de lo que son estos equipos, como decíamos, la cultura atraviesa toda la manera, desde cómo la persona va a expresar su opinión, cómo va a percibir las jerarquías dentro de la empresa, cómo va a comunicar la información, qué es lo que cada cultura considera relevante, importante, menos importante. Entonces, parte del trabajo que he hecho, sobre todo en empresas privadas, pero también en otras instituciones como municipios, tiene que ver con entrenar a los equipos de trabajo sobre estas diferencias culturales, a la hora, por supuesto, buscando qué objetivo, buscando una mejor competencia laboral. En algunos casos hay cuestiones que ya están en el patrón de pensamiento y en una trama tan inconsciente de la persona que resultan desagradables. Y ahí estamos, podemos mencionar, hay cuestiones como la percepción psicológica del color, que no tiene que ver con cuestiones que son a priori conscientes para uno. Para una cultura, por supuesto que el color lo interpretamos dentro de un contexto y no de una manera monolítica, ya que a veces podemos decir, sí, es cierto que el color blanco es el color del luto en China por excelencia,
Pero una persona que viaja a Beijing y otras ciudades va a encontrar que las novias hoy en día muchas se visten de blanco. A mí siempre me ha interesado ahondar en las percepciones que hay, que los chinos tienen de nosotros, de los latinos y particularmente de los argentinos, y viceversa, de los argentinos sobre los chinos. Por un lado, para los argentinos, ¿cuáles han sido, digamos, que yo he notado algunas dificultades? Por un lado, es difícil para el argentino tener identidad en una empresa china. Por una cuestión de cercanía cultural y tal vez de estar mucho más bombardeado con información por los medios de comunicación de Estados Unidos, puede pensar en un plan de carrera en una empresa francesa, norteamericana, y le cuesta pensar que va a tener un plan de carrera, una trayectoria. Se ve que por las circunstancias está trabajando en una empresa china o comienza a trabajar, y estas fusiones empresariales suelen ser traumáticas, suelen generar que muchas personas al principio les cueste. Es una sociedad que está totalmente mediada por relaciones jerárquicas, donde siempre está marcada, exceptuando en relaciones de amistad, siempre está muy marcado en el trato, en la cortesía, en la etiqueta que se espera, qué lugar ocupa cada persona. Esto es así desde hace miles de años y continúa siendo así en la cultura china. La falta de jerarquía es vista como caos, como desorden. Entonces esto lo ven como una pérdida para muchos empleados, sobre todo en niveles medios, gerentes, comienzan a trabajar con chinos que están acostumbrados a una verticalidad mayor de la información, de la transmisión de información, de las responsabilidades, de la toma de decisiones, y lo ven como una pérdida de poder, que esto repercute a veces en menos motivación laboral. Nosotros nos expresamos y nos percibimos como parte de una cultura con un acento en lo individual. Nos expresamos así, digamos, con nuestro yo, y desde que nosotros somos chicos, nuestra educación nos tiende y cada día más a la confrontación, a la expresión de la opinión personal, al yo individual. Y esto a la hora de trabajar, cuando comenzamos a trabajar en una empresa, sin pensarlo y porque así funciona nuestra matriz cultural, un argentino en una empresa está pensando cuándo él quiere tomarse las vacaciones, cuántos días se quiere tomar, está pensando en su plan de carrera. Si le comunican que va, también somos ansiosos culturalmente, y ahí entra otra dimensión. Muchos chinos me han dicho que los argentinos nos ven como ellos perciben a la cultura mediterránea. Por cosas que para ellos son muy simples o que no vale la pena encolerizarse, enojarse o hacer una situación, el argentino fácilmente se enoja, y muchos chinos de esferas jerárquicas inferiores o medias me cuentan cómo en China siempre se trabaja con un plan A, un B y un C, frente a distintos escenarios. Y ellos van elaborando para un jefe o un superior que tienen, porque no saben cuál es el escenario que el jefe finalmente le va a gustar. Entonces van trabajando simultáneamente en varios escenarios. Y finalmente, si el jefe no quiere uno, fácilmente lo descartan. Y acá aparece una cuestión que también a veces es generadora de conflicto en Latinoamérica, pero sobre todo por cuestiones de idiosincrasia, de carácter nacional, sobre todo con el argentino, porque muchas personas también pierden motivación laboral porque consideran, bueno, he destinado muchísimo tiempo de mi recurso humano en esta estrategia, y para el chino es mucho más fácil, por cómo perciben las jerarquías, a que se le haga un cambio de rumbo, a que se le diga, bueno, íbamos hacia este lado a nivel de investigación dentro de la empresa o a nivel de mercado, y ahora rápidamente pasamos hacia un lado que puede ser a veces 90, 180 grados. Y para el chino es mucho más fácil, primero por la previsión, por la manera de trabajar con distintos escenarios, pero también porque es más fácil para ellos. En cambio, el argentino queda a veces colgado y con una percepción negativa de que ha destinado un montón de tiempo que fue inútil. Muchos chinos que vienen a trabajar, inclusive en cargos gerenciales a la Argentina,
es su primera experiencia en América Latina, han vivido en el extranjero o a veces tienen muy poca experiencia viviendo en el extranjero. Entonces tienen un shock cultural cuando empiezan a conocer la gran diferencia, cómo se trabaja, y dicho por muchos chinos, con respecto a nuestra idiosincrasia y a nuestra forma de trabajar en la Argentina, a ellos les llama la atención, porque ellos diferencian lo que muchos me han dicho. Nosotros observamos, vamos a trabajar a Francia, a Estados Unidos, y vemos que son países que tienen principios democráticos, donde funciona la huelga, pero la persona en cierto horario de trabajo trabaja. Y en ciertos espacios causa malestar para el jefe chino, sentir que tiene que estar controlando, que en muchos espacios de trabajo hay personas que es difícil manejar la motivación laboral. De todas maneras es muy distinto el entorno dentro de una gran empresa china que viene al país de lo que es el manejo de un recurso humano de un profesional y lo que podríamos estar hablando huelgas de empleados en una industria, en una fábrica. En este caso, a los chinos culturalmente les llama mucho la atención, porque si bien en China existen los sindicatos, existen las huelgas, pero los sindicatos están vinculados a una ciudad, a una especialidad, algo como la CGT o grandes sindicatos que agrupan sectores dentro de lo que puede ser toda la trama federal del país. No hay en China algo así, que tenga tanto poder. Cuando entraba en la casa de amigos de distintas ciudades chinas como Xi'an, Beijing o Harbin, donde viví un año, entrando en sus casas, viendo sus hábitos, su manera de gastar el dinero, me recordaba más la manera que tenía mi abuelo, esta generación argentina nacida en los 20 o en los 30, de relacionarse con el consumo, con las ideas de familia, y eso yo lo veía también pensando que por el traspaso de lo que es un régimen socialista a uno capitalista en lo económico, estas personas de entre 25 y 35 años son las primeras generaciones que están en China enfrentándose a tener que comprar una casa, comprar un auto, y eso es parte del éxito social. Entonces yo observaba que, a diferencia de lo que podía ser el promedio de un argentino joven, que uno entró a la casa, que vive solo y tiene en general una manera de invertir en ocio, en recitales, en ropa de marca, decoración para la casa, según lo que puede ser los gustos de la persona. Y yo me encontraba con chinos jóvenes, profesionales recibidos, que ahorraban muchísimo y estaban pagando en cuotas una casa, que era lo importante, pero después todo lo demás que tenían en la casa era muy austero. Por eso me recordaba mucho más, y no solamente el consumo, también desde lo que era el valor. A veces bromeábamos con amigos, si los chinos van a tener solo un hijo, ¿por qué se apuran tanto para tenerlo? Y comparando entre amigos expatriados anglosajones, europeos, que pensaban tener los hijos después de los 30 años, y veíamos que nuestros amigos chinos ya a los 20 y pico de años ya es importante para la cultura estar casado, tener el primer hijo, de alguna manera cumplir con todo este mandato familiar que es muy importante en la cultura, mucho más similar a lo que era en lo que puede ser las grandes ciudades de la Argentina hace 2 generaciones atrás. Por eso, si bien yo creo que mucha diferencia, sí es cierto que hay una gran diferencia generacional dentro de China, y cuando nosotros escuchamos en esta narrativa que los chinos perciben a sus nietos y a sus hijos como estos pequeños príncipes, los ven individualistas, egoístas, esto también hay que tenerlo en cuenta, que lo dicen comparativamente con lo que era un chino criado en la década del 60, estamos hablando en décadas de hambruna, décadas muy difíciles históricamente y políticamente en China, pero a veces percibidos de los ojos de un occidental, que uno ve el respeto, la devoción que esos jóvenes tienen por sus abuelos,
cómo siguen acatando lo que sería lo más importante de la vida de una persona, como puede ser la pareja que van a elegir para casarse, la carrera que van a elegir para estudiar, y en eso uno observa que siguen respetando muchísimo la palabra de sus padres y de sus abuelos si están vivos, con respecto a la percepción que hay sobre los ancianos y bueno, los viejos en China. También hay que pensar, hoy estábamos hablando de que la cultura china es una cultura basada no en lo individual, sino en un acento en lo colectivo. Las personas tienen una impronta no solamente de dependencia material, sino también de dependencia psicológica. Es importante, y esto es así, bueno, por una educación muy rigurosa que tienen de chicos, y en parte porque las personas tienen que asegurar para su dependencia de las cosas más esenciales, como la alimentación, la vivienda, de una cohesión familiar muy estrecha. Y ahí estamos hablando no solamente el 50% de chinos que viven en zonas rurales, sino porque también los chinos que viven en zonas urbanas, todo lo que puede ser jubilaciones, pensiones, abarca realmente un porcentaje pequeño. Y por las leyes de familia en China, hasta el día de hoy, dentro de lo que es la situación, la masa crítica de la población china, son los hijos los que tienen que mantener, aunque no sea parcialmente, a sus padres en la vejez. Entonces, dada esta circunstancia, esto también genera un tipo de educación especial, de gran dependencia de unos para con los otros. Esto, digamos, no es una cuestión de libre albedrío. El chino, por ley, va a tener que acatarlo, va a tener que asegurarse que sus padres tengan lo indispensable dentro de lo que puede ser vestimenta, comida, vivienda, medicamentos. Entonces tienen que ocuparse de sus ancianos. Es verdad que hay una percepción muy distinta de la propia persona con la vejez. A mí me daba la sensación, en mis primeros meses viviendo en China, cuando una persona llega a cierta edad, a la jubilación en Argentina, parece que se terminó su ciclo vital, que lo más importante que la persona tenía para darle al mundo, a la fuerza productiva, a la familia, ya crió a sus hijos y de alguna manera eso impacta en la persona, en su humor. Mientras que en China es diferente, porque la persona vive con muchísima rigidez en la escolaridad, teniendo que educarse, compitiendo en la vida laboral, y consideran que cuando llegan a una edad, más o menos en China a los 60 años, que es cuando se jubilan, que ahí empieza una segunda vida. Y por eso es interesante verlo desde todo punto de vista. Las plazas en China, que son lugares, en China es un lugar donde se hace un uso muy extensivo de los espacios públicos, y uno ve que tanto a la primera hora de la mañana como en la tarde, la tercera edad están en grupos según sus aficiones, cantando, bailando, jugando juegos como el mahjong y haciendo todo tipo de actividades de esparcimiento. Y también son muy importantes dentro de la familia, porque es muy normal en China que los abuelos tengan un lugar importante en la crianza de los hijos mientras los padres trabajan. Entonces la familia no está tan fragmentada o polarizada como puede pasar en nuestra cultura, sino que es más normal que hasta el día de hoy viva más de una generación, inclusive en familias que son de clase media alta, de clase social alta, y que viven en un mismo edificio o en un mismo departamento. Y sí también, y esto no es algo impostado, sino que uno cuando ha convivido con familias chinas, uno ve que hay una devoción y un cuidado y un gusto por los ancianos que es evidentemente distinto al que hay en nuestra cultura también. En China sigue siendo muy importante y sigue siendo definitorio la opinión que los mayores y sobre todo los padres tienen con respecto a los hijos. Esto no significa, una persona puede conocer una persona con la que con la que se pone de novio y puede presentarlo a la familia,
y no siempre tiene que haber no siempre tienen que ser los padres, aunque todavía hay personas a quienes los padres les buscan un esposo, una esposa, pero sí va a ser muy importante y marcante la opinión que tengan los padres y los abuelos hasta el día de hoy. Y eso se respeta muchísimo. Y sí hay una cuestión cultural que llegar a la casa y no tener una actitud de cortesía con los mayores va a ser desagradable para los chinos. Me pasa no solamente en el continente, sino también en Taiwán, que he escuchado que se escucha decir esto está muy occidentalizado, y porque se entiende occidentalización como sinónimo de modernización, y parecería que como se modernizan, eso viene de la mano de la adopción. Y muchas veces hay modernización y ayornamiento de estilos, de modas, de formas de ser, que esos son propios de una nueva, por supuesto, de mayor tecnología puesta al servicio de las personas, mayores redes de comunicación, pero esto no significa una occidentalización total, porque estamos hablando, y ahí metiéndonos un poco en lo que es ya la larga historia cultural, la cultura china ha sido un país que ha sido varias veces invadido territorial y económicamente, pero no culturalmente. Si lo vemos a lo largo de la historia, no fue tanto con los mongoles, con los manchúes, con la invasión japonesa, con la invasión occidental, que China era invadida. Pero China tiene algo que es uno de los poderes que tiene China, que es el poder demográfico. Son muchos, y cuando el chino, también hay que ver que los zapatos en los que se para un chino son zapatos milenarios. Ellos tienen respuestas que han dado con la decantación de muchísimos años a muchísimas cuestiones, y que les son respuestas ante cuestiones también de la modernidad, y a las que siguen acercándose. Entonces, una modernización no significa que tenga que ser dejando de lado las raíces culturales. Como conclusión, es importante tener siempre en cuenta que cuando tengamos una relación, ya sea en el ámbito laboral, empresarial o político, con personas de origen chino, siempre tener la sensibilidad de estas diferencias culturales, y que eso nos ayude a ser flexibles, para que tengamos en mente que no solamente nosotros estamos rompiendo tabúes, estamos rompiendo códigos que muchas veces no tenemos la intención, y también nosotros lo estamos haciendo con ellos. Entonces, también ser un poco más flexibles sobre estas diferencias, informarse, siempre es importante comunicarse con la persona, y poder siempre, los chinos son receptivos. Si uno intenta hablar desde un lugar de respeto, uno puede comunicar estas diferencias y tratar de encontrar soluciones, y también seguir cultivándose, leyendo y ahondando en estas cuestiones para los que están realmente interesados en tener una relación cordial y armoniosa. Muy clara y precisa fue Alejandra Concone en sus observaciones. Creo, sin lugar a dudas, que lo que nos contó a lo largo de la nota nos sirve para entender mucho mejor cómo piensan los chinos. Y eso es realmente importante para saber qué es lo que nos depara el futuro con respecto a ellos. En especial, quiero resaltar el concepto de armonía que rige sus vidas.
fundamental para saber cuáles son las metas que persigue China como país. La relación armónica con el mundo que lo rodea es para ellos muy importante, y eso debería servir para aventar temores de agresividad militar en su política exterior. Temores que a menudo son sembrados desde los medios por falta de conocimiento o intenciones poco claras. Ahora sí, esto fue todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que además nos sirva para conocer mejor este gigante asiático que está cada vez más cercano a nosotros. Como siempre, muchas gracias por su compañía. Los invito a visitar nuestra página web www.asiatv.com.ar y dejar sus comentarios en nuestro Facebook. Los espero en 7 días con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente.